Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener como tema los tipos de soporte BIM en la gestión de obra. Vamos a encontrar diferentes tipos de contextos en el cual las empresas del sector construcción van a requerir esos servicios. Tenemos tanto por parte de las empresas privadas, quienes están más acostumbrados a un tipo de servicio que son servicios de modelamiento para sus etapas de compatibilización, en algunos casos desde su etapa de diseño y posteriormente la etapa de ejecución, ya que las empresas, en este caso hablemos inmobiliarias o constructoras privadas, realizan la aplicación de la metodología BIM con una oficina central ellos mismos. Para poder gestionar esta metodología, requieren subcontratar etapas de modelamiento. Eso podríamos entender, podríamos llamar el tipo de marco situacional y contexto y servicio más común que es demandado por el sector privado. No digo que es el único, digo que es el marco más común que nos ha tocado atender a nosotros como Adinova y ahora como Alianza GBR de este tipo de empresas privadas. Ahora hablemos del tema público. En el tema público es diferente. Generalmente nos convocan cuando el proyecto ya ha sido licitado y cuando ya se encuentra una necesidad inminente, inmediata de la aplicación de la metodología BIM, en el cual requieren un subcontrato de todo el alcance BIM, como delegar esta responsabilidad, en este caso a un subcontratista. ¿Para qué? Para que el subcontratista se encargue de cumplir con las necesidades o entregables del proyecto. Hablemos no solamente ahora de empresas, también hablemos de otras necesidades. Dentro de la instancia de ejecución van a existir subcontratistas, proveedores, profesionales, quienes también van a requerir la aplicación de la metodología BIM bajo diferentes necesidades. Demos ejemplos puntuales. Una empresa subcontratista de Drywall va a requerir ya trabajar con la metodología porque el contratista principal lo está haciendo. Entonces, dentro de las exigencias también para los subcontratistas, como también para los proveedores, se va a dar la aplicación de la metodología BIM por necesidad. Ahora, lo mismo viene a ser con profesionales técnicos quienes están participando en proyectos. Estos profesionales, algunos con roles claves en la aplicación de la metodología BIM, donde la experiencia, el conocimiento que tienen en ese momento y el nivel de desafío que están enfrentando, va a hacer que busquen asesoría para poder lidiar con los retos propios de la implementación BIM. Ahora, no solamente hablemos de los profesionales BIM, que hay diferentes tipos de casos que podríamos comentar, sino también de los profesionales como residentes de obra, como jefes de áreas técnicas. Estos profesionales deberían recibir procesos inductivos dentro de las empresas y los proyectos donde se está aplicando la metodología BIM. Ahora, pasa de que las empresas no están tomando acciones previas llamadas a implementación antes de la aplicación de la metodología BIM, por lo cual estos profesionales también no tienen un buen entendimiento o una buena integración de sus roles técnicos y su importancia técnica dentro de la aplicación de la metodología. Por lo cual, también este tipo de profesionales, por sus intereses, van a buscar entender externamente a la empresa donde trabaja el proyecto lo que es la metodología BIM. Con este listado de tipo de proyectos o servicios BIM que se pueden desarrollar, estoy tratando de explicar que hay diferentes formas en el cual se va a poder definir los servicios BIM en la instancia de ejecución. Nosotros, en esta sesión, nos vamos a basar en dos tipos de soporte. Soporte BIM en oficina técnica de obra y soporte BIM en la planificación, seguimiento y control de obra. El segundo podríamos ampliar incluso e indicar el soporte BIM en la gestión de obra, ya que cuando nosotros hablamos de BIM estamos hablando de la metodología y cuando hablamos de modelo BIM estamos hablando de la herramienta. ¿Por qué hay que hacer esa distinción? La distinción de nosotros decir qué es metodología, qué es modelo, es importante porque en muchos de los proyectos lo que ya están demandando no es metodología. Ellos lo entienden como metodología BIM, pero lo que están demandando es el modelo BIM dentro de un marco BDC. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a aclarar como conceptos para que ustedes lo puedan comprender. Cuando viene una entidad y tú eres el contratista, la entidad te da sus requerimientos bajo los objetivos. ¿Cuáles objetivos tiene la entidad? Proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Ahora, ¿qué metodología protege la información de alcance, tiempo, calidad y costo? La metodología BIM. Por definición, la metodología BIM es el uso del modelo digital. Y el modelo digital
viene a ser la representación de la información gráfica y no gráfica de un proyecto. Entonces, la metodología BIM es el uso de ese modelo. Y como uso del modelo, tiene como propósito dar confiabilidad a la información en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, lo que por definición nos dice la metodología BIM es gestionar la información en el ciclo de vida del proyecto para dar confiabilidad, que en este caso es proteger la información gráfica y no gráfica, en este caso la información del proyecto. Esto para poder mantener los costos, los tiempos, los alcances y la calidad determinada. Ahí es donde tiene su radio de acción la metodología BIM. Pero cuando la empresa contratista viene y te indica necesidades que están fuera de ese alcance por definición de la metodología, como por ejemplo, te solicitan, bien, en el servicio que quiero que me brindes, aparte de estos usos y requerimientos determinados por la entidad en su plan de ejecución BIM, también la gerencia me está solicitando que semanalmente envíes un reporte del avance de la planificación y del avance ejecutado del proyecto para hacer un control de su contratista. Y quiero que la información que me brindes sea bajo los alcances siguientes por su contratista, en el cual no solamente te indican de manera general esa necesidad, sino que te solicita que la información que envíes sea bajo este determinado formato. Ahora, ese requerimiento que te brinda la empresa, muchos lo hacen mal, algunos lo hacen muy bien también. Entonces, ese tipo de necesidad ya sale de la definición del BIM. ¿Por qué? Porque no estás, o en este caso la gerencia y la empresa, no te está solicitando el modelo BIM para proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Te está indicando ya como objetivos de poder aumentar los beneficios o reducir los desperdicios. ¿A qué me refiero? Si hablamos a nivel de planificación, y porque la necesidad que estoy tratando de describir es a nivel de planificación y parte también de producción de obra. Entonces, esas necesidades de información no están alineados a proteger alcance, tiempo y costo, están alineados a poder gestionar la obra. Y cuando hablamos de gestión de obra, estamos hablando con un propósito, aumentar los beneficios o reducir los desperdicios, aplicando buenas prácticas. Y ya cuando nosotros hablamos de la información de planificación de obra, producción de obra, estamos hablando de información para la gestión de la obra y esta información busca, como vuelvo a repetir, aumentar beneficios, reducir desperdicios, lo cual ya no es proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Entonces, esa necesidad, ¿dónde cae? Si ya no es BIM. Esa necesidad viene a ser el marco, el BDC. El marco del BDC usa la metodología y o el modelo como parte de su propuesta de valor. No voy a explayarme más en este tema del BDC porque realmente es un tema aparte que debe entenderse, pero con esta explicación, todas las personas que puedan estar escuchando esta información en esta sesión, puedan cuestionar, no cuestionar, sino indagar, ver, validar y opinar también, ¿no? Porque, a ver, aquí hay un tema. A ver, voy a hacer una pequeña pausa. No me quiero salir mucho del tema, pero quiero hacer una pequeña pausa ya que he tocado un tema, incluso, no sé si decir polémico, pero es un tema donde en grupos donde yo pertenezco, con colegas, en charlas, escucho a los profesionales definir mucho el BIM, BDC, y entre mismos profesionales discrepar la definición y la aplicación del BDC. No porque se está discrepando que no es una metodología que no se usa o que no tiene sentido práctico, sino por la definición y el alcance que este tiene y esa línea que divide BIM y BDC. Entonces, ustedes mismos como profesionales busquen información y validen, ¿no? Si es información de un profesional que está haciendo una explicación técnica en un video, sería mejor, ¿no? Porque como definición, ustedes lo van a encontrar, pero lo que se quiere es una opinión crítica de lo que es BIM realmente y lo que es BDC, qué es lo que los diferencia. Por el momento, en esta sesión, yo he podido comunicar esa diferencia, ¿no? Y ustedes sigan revisando más información. Volvamos al tema. Entonces, así tenemos las dos formas en las cuales las empresas requieren los servicios BIM o ellos lo entienden como servicio BIM, pero generalmente esto a veces ya sale de lo que es la metodología y entra en lo que es el BDC. Entonces, esas son las dos formas
basado en las necesidades de las empresas constructoras, quienes van a solicitar los servicios. El primer caso, de proteger alcance, tiempo, calidad y costo, generalmente está enfocado dentro del soporte BIM en oficina técnica de obra, lo cual no quiere decir que un soporte BIM en oficina técnica en obra solamente es BIM, también es BDC, pero está enfocado sobre todo a gestionar la información del proyecto, que es alcance, tiempo, calidad y costo, que vamos a nosotros explicar un enfoque también BDC. Y cuando hablamos del soporte BIM en la planificación y control de obra, estamos hablando ya de las necesidades propiamente de la gestión de la obra. Vamos brevemente al Miro. Tengo un Miro aquí. A ver. Pero antes del Miro me gustaría darles la siguiente información también. Cuando nosotros ya hemos o ya he mencionado los tipos de servicios, ahora hablemos de las etapas de los servicios. Existen dos etapas en las cuales se va a brindar los servicios BIM. La etapa número uno es una etapa de pre-ejecución y la etapa número dos es ejecución. Ahora, en la etapa de pre-ejecución, lo que se realiza es el modelamiento, la revisión virtual del modelo y la simulación del modelo. Aquí podríamos nosotros identificar dos tipos de las tres tipos, de los tres tipos de actividades claves. ¿Cuáles son las actividades claves o los tipos de actividades claves? Es modele y revise lo que se va a construir. Esa es la etapa de modelamiento, revisión. Luego, el segundo tipo de actividades críticas es ensaye lo que se va a construir, que viene a ser la etapa de planificación. Entonces, en la etapa de pre-ejecución se puede realizar ambos. Revisar el proyecto virtualmente, constructivamente, con la aplicación de la metodología BIM y también usar el modelo BIM para hacer una simulación, para hacer algún análisis de riesgo, para hacer algún tipo de simulación, ¿no? Predicción, podemos también llamar. Entonces, estas etapas es la pre-ejecución. Y cuando nosotros ya estamos en la instancia de ejecución, brindando el soporte directamente del modelo para las necesidades inmediatas o próximas de la obra en la misma ejecución, entonces ese tipo de soporte ya está dentro de la segunda etapa. Habiéndoles dado esta información, vamos ahora sí, no era el Miro lo que quería mostrarles, era nuestra página. Nuestra página actualmente nosotros tenemos el tipo de entrenamiento BIM BDC. El tipo de entrenamiento BIM BDC, por cierto, hay un evento esta semana donde se va a explicar un poco más sobre esto, tiene los dos tipos de soporte. Hemos indicado estos dos tipos de soporte que ahora les comento. Primero, nosotros tenemos un entrenamiento BIM-BDC que forma modeladores, coordinadores y gestores. Y el brochure que ustedes ven aquí es un brochure de servicios. ¿Por qué hemos copiado un enlace para brochure de servicios en un entrenamiento de profesionales? Brochure de servicios de pre. Porque lo que nosotros estamos comunicando inicialmente a todos los participantes interesados en el entrenamiento es la propuesta técnica que nosotros estamos comunicando en este caso a nuestros convenios, bajo el cual se les va a dar el soporte de tal manera que usted, más que entender un temario, entienda las necesidades y los planteamientos como propuestas que se están, en este caso, documentando en este brochure para las empresas. A ver, voy a explicar ambos. Voy a explicar primero el soporte. Acá hay una línea de tiempo que quiero primero mostrarles. Esta línea de tiempo. A ver, aquí. Existe dos tipos de soporte. Soporte bien en la planificación de obra y soporte bien en oficina técnica de obra y en la planificación, seguimiento y control de obra. ¿Cuál es el orden? El orden que deberían seguir los proyectos es primero empezar por el soporte bien en oficina técnica de obra. ¿Por qué? Porque el soporte bien en oficina técnica de obra, uno de sus objetivos va a ser compatibilizar el proyecto, identificar las incompatibilidades del proyecto debido a las incongruencias o problemas que se han generado en las etapas de diseño, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es una primera construcción virtual. Esto va a asegurar que la información que nosotros podamos analizar con el modelo sea confiable. Entonces, el primer paso es dar
garantía o dar calidad a la información. Y esto se da con el soporte BIM o oficina técnica de obra, que dentro del primer alcance lo que se está haciendo es identificar las incompatibilidades. Y luego, el siguiente tipo de soporte de planificación, seguimiento y control de obra ya viene a ser el siguiente uso del modelo BIM. ¿Cuál es el siguiente uso del modelo BIM? Es un uso para soporte de planificación, seguimiento y control de obra o gestión de obra en general. Veamos esto brevemente en el Miro también. Tengo aquí un alcance del soporte BIM en la planificación, seguimiento y control de obra y aquí un soporte BIM en lo que es oficina técnica de obra. Lo que quiero mostrarles para empezar esta explicación de estos dos tipos de soporte, que el primer caso tiene una instancia de etapa de compatibilización o etapa de pre-ejecución. Entonces, este es un proceso de trabajo en el cual nosotros vamos a tener al equipo BIM y al equipo técnico, como jefe de oficina técnica de la empresa o del proyecto, que mediante etapas de coordinación no hay un intercambio de información. Quiere decir, se identifica, se revisa, se absuelve, se responde. Y para poder hacer esta eh, comunicación, se va a tener un área de coordinación. Entonces, esta etapa es una etapa llamada de pre-ejecución, en el cual vamos nosotros a trabajar lo que viene a ser la modelamiento y revisión del proyecto. Y una vez que nosotros superemos esta etapa, vamos ahora a continuar el tipo de soporte BIM en una etapa de oficina técnica. Por ejemplo, estoy dando ciertos alcances. Primero, tenemos un plan de obra. El plan de obra sirve para que el área de oficina técnica identifique las necesidades de información que se va a necesitar para el mes planificado. Entonces, en base a las necesidades de información, lo que hace el área de oficina técnica de obra es enviar ciertos reportes para poder comunicar los cambios de proyecto o poder solicitar dichos cambios de proyecto, que viene a ser debido a ciertos problemas de campo, reingeniería, identificación de incompatibilidades, vicios ocultos, cualquier tipo de evento que haga que nuestro proyecto cambie de alcance, va a ser priorizado en base al plan mensual. Esto no quiere decir que es la forma ideal de poder identificar los RFI recién con el plan mensual. Esto es una etapa o una segunda etapa en el cual la empresa está gestionando los RFIs. Hay que recordar que antes de nosotros trabajar en una instancia de obra, ha habido etapas previas, como la etapa de pre-ejecución, donde seguramente ya se ha identificado la mayoría de los RFIs. En esta etapa lo que se está haciendo es identificar los pendientes, los que todavía no se han identificado, pero sobre todo atender la solución de lo que no se ha respondido en la etapa número uno, con la intención de que esta información sea validada. ¿Por quién debe ser validada esta información? Primero tiene que ser evaluada y luego validada por quién, por qué tipo de profesionales, por residente de obra, especialistas, oficina técnica. Entonces, lo que vamos a nosotros a resumir de este primer alcance es que el input que necesita oficina técnica de obra en la instancia de ejecución viene a ser la planificación. Y dentro de ese input y el proceso y herramientas que se va a usar es la presentación de informes. Estos informes van a contener consultas previamente ya identificadas y realizadas para su atención inmediata, como también nuevos RFIs. Los nuevos RFIs deberían ser de bajo riesgo. No es porque me gustaría que sea de bajo riesgo, sino porque hemos priorizado un proceso de trabajo en la etapa de pre-ejecución para identificar los RFIs de mediano y alto riesgo. El proceso mismo hace que se identifique. Y aquí se podría decir que son RFIs de más detalle, RFIs más rebuscados, si así lo entienden rápidamente, es lo que se va a tener. Entonces, esos RFIs deben ser generalmente de bajo riesgo por el tipo de proceso de identificación que hemos aplicado en la etapa 1 y en esta etapa.
Con esta explicación, que por cierto es una explicación eh, que busca comunicar los alcances, el tipo de soporte, les doy los puntos claves de mi presentación respecto a este tipo de soporte oficina técnica de obra. En principio, lo que hemos buscado en la etapa número uno es proteger alcance, tiempo y costo del proyecto, identificando RFIs para absolverlo a tiempo. En la segunda etapa, lo que ya estamos buscando es proteger el plan de obra. ¿Por qué proteger el plan de obra? Porque si yo tengo un plan mensual, generalmente lo que se planifique no va a ser lo mismo lo que se ejecute. Pero sin embargo, para nosotros asegurarnos de que no hay una desviación amplia, una desviación importante, lo que tenemos que hacer es un grupo de acciones entre lo que se planifica y lo que se ejecuta para poder absolver los RFIs o evitar que se desvíe por motivos de problemas del expediente técnico. El hecho de que nosotros hagamos bien esta labor de compatibilización y de gestión y absolución de las incompatibilidades no quiere decir que la obra no se vaya a desviar. Se puede desviar por otros motivos logísticos, eh, malas planificaciones y entre otros. Entonces, lo que nosotros vamos a entender que esta es la segunda etapa en el cual se desarrolla el soporte y está orientado sobre todo a proteger el plan. Entonces, ya estaríamos hablando de un alcance PDC de la aplicación del modelo BIM o del soporte dentro de la instancia de ejecución. Con esto, eh, estoy comunicando el soporte BIM en en oficina técnica de obra. Ahora hablemos del soporte BIM en la planificación, seguimiento y control de obra. Vemos aquí. Lo que nosotros hacemos para poder detallar este tipo de soporte viene a ser primero analizar un marco inicial. El marco inicial es cuando nosotros vamos a un proyecto, por acá lo tengo también, vamos a dejar que cargue un momento. El marco inicial es cuando nosotros vamos a un proyecto y dentro del proyecto lo que vamos a hacer antes de brindar este tipo de soporte es identificar sus necesidades. Las necesidades propiamente, ahora vamos a presentarlo por aquí, acá está. Esto es, lo primero que nosotros hacemos para brindar un servicio BIM, en general, eso no lo expliqué en el caso anterior, aquí es más importante entender, pero también en el otro se hace lo mismo. Lo que hay que hacer primero es hacer un marco inicial, un diagnóstico, lo llamamos. ¿Para qué? Para hacer una propuesta de valor. Por ejemplo, esto es un proceso de lo que es planificación, seguimiento y control de obra de una empresa que no tenía un sistema de gestión para hacer la planificación y seguimiento de obra, por lo cual su representación es muy simplificada y no tiene una estructura sólida. Al momento de nosotros hacer el planteamiento de integrar modelos BIM, metodología BIM, marco BDC dentro del proyecto de la ejecución, nosotros no nos podemos basar en un sistema que no funcione para aplicar una metodología o tecnología. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es que su sistema sea funcional y para eso es desarrollar una nueva propuesta. Una vez que hagamos una propuesta, sus procesos de seguimiento y control de obra, luego lo siguiente que se tiene que hacer es implementar el tema de modelos BIM, metodología, marco vicio, buenas prácticas, para hacer que ese proceso sea más eficiente, tanto como proceso como flujos. Entonces, así empieza la definición de este mapa de procesos, donde ya se incluye las necesidades, o se incluye en base a las necesidades, ciertos soportes del modelo BIM. Y en base a entender nosotros las diferentes necesidades de la gestión de obra y plantear ciertos usos del modelo BIM y requerimientos, vamos a determinar un soporte BIM en la planificación, seguimiento y control de obra. Esto es de manera resumida. Todo es de manera resumida porque estamos informando los tipos de servicios y sus alcances y el tema del entendimiento técnico del servicio ya viene a ser parte de un tema donde podamos definirlo, pues, por ejemplo, cómo se hace un diagnóstico, cómo se hace un análisis, cómo se hace una propuesta de valor, cómo se desarrolla un plan de desarrollo, para la redundancia, cómo se aplica o se gestiona por el proyecto, por el equipo, cómo se implementa. Entonces, podríamos nosotros ver diferentes formas de argumentar técnicamente el soporte.
la forma de argumentación es explicar el alcance solamente para esa sesión. A ver, hablemos del soporte primero de oficina técnica de obra. ¿Qué es lo que contiene? Comúnmente, lo primero que vamos a hacer al momento de nosotros entrar al proyecto, vamos un momento al cronograma, esto es importante, no lo he explicado. Si ustedes ven nuestro soporte, bien en oficina técnica de obra, no empieza directamente yendo al proyecto y aplicándolo, sino tiene un mes de preparación. ¿Por qué un mes de preparación? Lo justifico. Y muchas empresas no están de acuerdo con esto porque todos no, necesitan, sobre todo las empresas públicas me refiero, necesitan su servicio inmediato y buscan atender su necesidad inmediata y algunos ya lo convocan con un sentido de urgencia para la metodología BIM. Entonces, en ese marco situacional donde la empresa ya requiere la aplicación de la metodología BIM de manera urgente, es complicado poder realizar un proceso de aplicación efectivo. Es más, nosotros no aceptamos el tipo de servicios de soporte BIM en el cual no nos permitan un mes de preparación. ¿Por qué un mes de preparación? Primero, que la empresa donde nosotros estamos eh, yendo a hacer la propuesta es una empresa que no ha hecho un proceso de implementación previo y nos está solicitando que un entorno deficiente, sin un sistema que soporte la metodología BIM, nosotros hagamos que funcione la metodología BIM y tal vez no quiere necesariamente el funcionamiento de la metodología, lo que necesita prácticamente es que cumplamos las exigencias del contratista. En otras palabras, que logremos presentar a tiempo, en alcance y calidad los entregables que ellos soliciten. Entonces, al final, más que ver una metodología, ellos ven el cumplimiento de un alcance o requerimiento del cliente. Y eso es una forma de entender que ya todos debemos estar de acuerdo que no es esa la idea de la metodología, el cumplimiento solamente de presentar planos, metrados o lo que la entidad te requiere, sino viene a ser ya un tema propiamente de la colaboración o cómo la colaboración mediante este marco metodológico permita gestionar mejor la información del proyecto. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que solicitamos es un mes de preparación. ¿Qué hacemos en ese mes de preparación? Lo que hacemos en ese mes de preparación es el diagnóstico. Primero, el diagnóstico del modelo. El diagnóstico del modelo lo hacemos porque si nosotros estamos participando en la instancia de ejecución dentro de un proyecto BIM, entendemos que hay cierta información de traspaso, como se llama, que viene en la etapa de diseño. Y parte de esa información es el modelo. Hay que hacer el diagnóstico del modelo para ver si tiene la capacidad de respuesta de atender las necesidades que está exigiendo en esa etapa el contratista. ¿Ok? Luego está el tema del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM, explico. Vamos a nosotros primero entender que el plan de ejecución BIM es un documento que define las reglas del juego, así generalmente lo comunico, para poder nosotros entender cómo se va a interrelacionar los diferentes tipos de actores, cómo se va a gestionar la información del modelo y cómo va a ser el intercambio de información entre diferentes tipos de actores. Entonces estamos documentando los procesos, los objetivos, los alcances, los requerimientos, los involucrados, lo que en un plan de ejecución BIM, para poder seguir ese plan de ejecución BIM. Y ese plan de ejecución BIM generalmente está alineado a la entidad, a proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Pero lo que nosotros solicitamos es hacer un plan de ejecución BIM y es parte también de nuestra propuesta para el contratista. Este plan de ejecución BIM, a diferencia del anterior definido, por definición es el mismo, pero más que ver cómo se interrelaciona el proyectista con la supervisión, con el contratista y con algún otro involucrado dentro de un marco metodológico, este plan de ejecución del contratista detalla la forma de comunicación y coordinación que va a tener su propio equipo técnico BIM, equipo técnico de la ejecución de obra, campos, subcontratistas y proveedores y otro tipo de involucrados dentro de la gestión del proyecto. Entonces, es ahí donde nosotros estamos describiendo el plan de ejecución BIM. Entonces, ahí es la diferencia. Es más específico para la necesidad del contratista y su gestión interna de información, ya que el otro plan de ejecución BIM no responde muchas necesidades que el contratista propiamente tiene. Lo único que le interesa al plan de ejecución BIM general, llamemos, es cumplir las necesidades de la entidad, más no del contratista. Es por eso que el plan de ejecución BIM se necesita también elaborar y es lo que se debe hacer en ese mes de preparación. Posteriormente también
Hay que entender que este plan de ejecución se alinea ya a las necesidades brindadas por la entidad. Así que por ese lado, no es que no esté alineado al proyecto. Sí está alineado al proyecto, pero de parte del contratista. Luego tenemos una sesión de diagnóstico y lanzamiento. En este plan de ejecución BIM, o para lograr este plan de ejecución BIM, nosotros hacemos el diagnóstico. eh, Esto también es importante que detalle un poco más. Este mes de preparación nos sirve a nosotros para hacer diagnóstico, desarrollar los alcances, requerimientos, especificar nuestro servicio, identificar las necesidades. ¿Por qué es muy importante el mes de preparación? Porque para nosotros hay un riesgo importante, que cuando empezamos a brindar el servicio, muchas veces durante el mismo proceso del desarrollo del servicio, los alcances y los requerimientos del cliente van a ir cambiando. Y eso obviamente no es posible o no debe ser posible porque hace que el proceso de avance y gestión de la aplicación de la metodología BIM se afecte. Entonces, lo que hacemos el mes de preparación es identificar todo tipo de necesidad de gestión de información de la empresa en las diferentes etapas de la gestión de la obra para nosotros preparar, planificar, estructurar una propuesta y soporte BIM dentro de la instancia de ejecución. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? El tema del plan de ejecución BIM, el diagnóstico y también la sesión de lanzamiento y diagnóstico. A ver, la de diagnóstico ya lo expliqué. Es esa sesión donde discutimos, vemos, desarrollamos, analizamos el marco inicial y los objetivos. Pero el tema de lanzamiento ya es donde presentamos la propuesta de valor. Reunimos a todo el equipo de obra, a todo el equipo general del proyecto, y lo que hacemos es comunicarle cuál va a ser la propuesta de progresiva de aplicación de la metodología y para cumplir ciertas necesidades que el cliente está solicitando. En este caso, el contratista o la empresa, o también en este caso la entidad. Lo reunimos y comunicamos roles, actividades, objetivos, alcances, las necesidades de información y hacemos que el equipo técnico del proyecto lo valide. ¿Por qué? Porque estas necesidades de información están basadas en las necesidades del equipo técnico de la ejecución de la obra, ya que la metodología BIM se debe plantear para poder atender la necesidad de información de los que toman decisiones, y estos son los profesionales técnicos. Hay muchos más alcances, pero eso es parte. Luego, recién ahí vienen las etapas ya, incluso esta etapa de preparación del modelo es una etapa previa también. Pero lo que quería decir es donde ya viene un soporte ya alineado a la necesidad del proyecto con estas actividades previas. La preparación del modelo es una actividad donde nosotros, ese modelo, que probablemente ha tenido y seguramente ha tenido deficiencias de la etapa de diseño, nosotros actualizamos la información del modelo sin transgredir los requerimientos del proyecto ni las exigencias del contratista o de la entidad, más sobre todo prepararlo para los procesos de necesidad de información que van a ir solicitando en las diferentes etapas de la gestión de la obra. Entonces hacemos, por ejemplo, cambiar familias, actualizar plantillas y entre otro tipo de actividades que puedan hacer que este modelo BIM aumente su capacidad de respuesta o tenga una capacidad de respuesta a atender necesidades. Luego, los tipos de soporte ya que se brindan en el mismo proceso de ejecución es modelamiento y revisión del proyecto. Esto con el fin de que durante la etapa de la gestión de la obra se va a venir realizando ciertos cambios del proyecto por diferentes circunstancias propiamente de la variabilidad de una ejecución de una obra. Entonces hay que volver a modelar o actualizar el modelo. De la misma manera, dentro del proyecto, inicialmente, los diferentes tipos de profesionales no van a conseguir, en este caso, no a conseguir revisar ágilmente la información del modelo, entonces nos van a solicitar a nosotros ayudarlos en la revisión. Es por eso también parte del soporte, la asistencia de revisión del proyecto para cualquier tipo de profesional técnico, ya que la información que ahora los profesionales van a contar para revisar son los modelos y los planos digitales o también físicos, pero generalmente la información digital del modelo BIM va a ser lo más importante. Y muchos tipos de proyectos no van a tener ya los planos, no van a tener los planos directamente en el modelo. Entonces la revisión se hace más especial y es por eso también que es parte del soporte. Luego está el soporte de la documentación de obra. Hay que entender que para nosotros empezar un proceso de ejecución, el campo nos va a solicitar información de la documentación y también vamos a necesitar posteriormente hacer la post-ejecución, el as-built. Entonces, ese tipo de soporte es parte también del alcance, igual que el tema de los metrados para un propósito de valorización
Entonces, estos son los tipos de soporte más comunes que se va a solicitar por parte del contratista. Se entiende que acá también hay un tema de gestión de activos y entre otro tipo de actividades. Y ya cuando entramos al otro tipo de soporte, también se hace, en este caso, como el soporte anterior ya prepara el modelo, aquí lo que se hace solamente es un diagnóstico y un lanzamiento. El diagnóstico, a diferencia del anterior diagnóstico, su objetivo ahora es otro. Su objetivo es planificación, seguimiento y control de obra. El otro era oficina técnica de obra. Entonces, el tipo de proceso que se analiza es sobre todo de gestión de obra. Y el tipo de alcance, nuevamente, en este tipo de soporte es la preparación del modelo. Luego está, y ahí acá llevaría un poco, es poder nosotros integrar la información del área de planificación al modelo para que luego este modelo sea usado para las diferentes subetapas de la planificación, como planes mensuales, semanales, seguimiento, control. Entonces, es importante poder ingresar la información del plan de obra. Y luego, esta información, bajo un proceso, va a ser usado en la etapa de producción. Este proceso lo he proyectado en el mío. Ya esto ya viene a ser un alcance técnico, lo que estoy definiendo es el alcance del proyecto del soporte, ¿no? La planificación va a servir para que las empresas puedan integrar la información del plan y nosotros podamos brindar la información que ellos soliciten, que son generalmente los metrados, las visualizaciones del plan, la comunicación de la información del modelo para poder ayudar en la planificación o entendimiento del plan. Entonces vamos a ver que la información o el modelo BIM puede ser usado dentro de la gestión del obra en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque ya tienen información del plan. Luego está el tema de la producción, que viene a ser ya dentro de campo poder también registrar no lo que se dijo que se va a ejecutar, sino lo que realmente se está ejecutando en campo. Ese soporte es importante también dentro de la aplicación. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, al tener la información de la gestión de la obra, lo que vamos a hacer ahora es administrar y usar ese modelo BIM y esa información para poder generar ciertos reportes de avance de obra, para poder cuantificar, para poder evaluar. Entonces, el modelo BIM con esa información nos permite hacer un análisis de la gestión de la obra, ya que como todos comprenderán, la información de planificación y producción, con esa información podemos hacer muchos tipos o podemos darle diferentes tipos de uso técnico. Entonces, es muy importante esos tipos de soporte. También el soporte subcontratistas. Eh, Dentro de los proyectos va a haber subcontratistas y van a tener alcances también determinados. Para el subcontratista nosotros lo que hacemos es un control del avance también y la valorización del mismo. Entonces es importante que cuando ustedes requieran un servicio BIM dentro de estos dos tipos de alcance de planificación, seguimiento y control y el otro oficina técnica en obra, tengan claros sus objetivos. Alguno de los alcances de los servicios, soportes que nosotros brindamos es el que estoy presentando en este momento. Veamos brevemente eh, la diapositiva donde estábamos realizando esta explicación. Para mí es muy importante, sobre todo para las empresas que puedan estar interesadas en este tipo de soporte, es que cuando ustedes requieran un soporte BIM, sean específicos. Y la recomendación no es tomar decisiones proactivas, no, perdón, reactivas, que quiere decir tomarlo ya por necesidad urgente. En el mejor de los casos, si esta información lo están revisando, cuando no tienen urgencia, tomen o analicen que ya su empresa necesita un soporte de implementación para que todas esas etapas se determinen específicamente para sus proyectos. Y próximamente ustedes subcontraten o ejecuten ya con un propio equipo la aplicación de la metodología BIM dentro de sus proyectos. Estos son los dos tipos de soportes como tipos. Si hablamos de soportes individuales, va a haber diferentes tipos de necesidades que ustedes van a tener, ¿no? Como por ejemplo aquella empresa que te envía lo que es un grupo de observaciones que le ha hecho la entidad y tú lo tienes que levantar. Entonces, hay muchas formas en el cual va a tenerse a los servicios, pero los tipos en el cual se agrupan generalmente las necesidades de la gestión de la obra son en esos dos tipos de soporte. Incluso, de manera general, hablemos oficina técnica de obra y gestión de obra. Podríamos entender que es un subtipo, porque también hay que entender de que si nosotros tendríamos no un caso de planificación, seguimiento y control, si no habría, por ejemplo, un alcance logístico,
También se podría desarrollar la aplicación de la metodología BIM, o en este caso, disculpen, el modelo BIM bajo el marco BIC. ¿Por qué? Porque en el tema logístico se van a requerir los materiales, se va a hacer un seguimiento y control de almacén, de la información, del material que está ingresando a cada elemento, de lo que se ha planificado, lo que realmente se ha usado dentro del proyecto, el desperdicio que ha habido, la cantidad de material que se ha atendido, la fecha en la cual ha llegado. Entonces, hay diferentes datos o informaciones que pueden ser usados dentro del modelo BIM y su gestión. Igual para el tema de análisis de riesgo. Entonces, dentro del alcance de la gestión de obra hay muchos subtipos en el cual el modelo BIM puede ser usado. ¿Ya? Bueno, eso es parte ya de la presentación que he buscado, pues, indicarles cualquier tipo de información posterior a mi presentación es una información más específica. Bien, espero que con esta explicación, en esta oportunidad, haya logrado poder ampliar un poco más su entendimiento de los soportes BIM dentro de la gestión de la obra. Nosotros como empresa de Innova y ahora como Alianza GBR y Adinova, buscamos o estamos en una etapa de difundir este conocimiento, espero sea aprovechado para los diferentes tipos de profesionales y para nosotros es importante que si alguno de los eh, profesionales que estén viendo esta sesión puedan contactarse con nosotros si son empresas constructoras o si son empresas o independientes que están buscando integrarse a un proyecto BIM o brindar servicios BIM. Nosotros tenemos diferentes tipos de propuestas que en medida que usted se contacte con siempre los números de contacto que nosotros dejamos en nuestras publicaciones, puedan continuar con esta información. Bien, eso sería todo por esta oportunidad para poder comunicarles esos tipos de soporte BIM dentro de la gestión de obra. Gracias.